alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Es mi deseo y oración que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Rey Jesucristo sea contigo y tu casa, y que Dios les esté guardando por el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a la palabra de Dios, al libro de Jueces, capítulo 8, y vamos a leer del verso 22 al 27, aunque luego vamos a hacer algunas referencias al capítulo 9, por si quieres leerlo más tarde. Estamos llegando al final de los eventos en la vida de Gedeón, el hombre que Dios usó para traer liberación al pueblo de Israel, por lo menos a estas tribus a las que él pertenecía, la tribu de Neftalí, de Zabulón y la media tribu de Manasés. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Dice así la palabra de nuestro Dios en el verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo nos señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, bendito es tu nombre. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, y en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia por el poder de la sangre de nuestro Rey Jesucristo. Padre de misericordias, ayúdanos a mirar a nuestros corazones. Señor, a veces sutilmente se levantan ídolos en nuestro pecho. Y Señor, a veces nos tienden las más terribles trampas.
Pero te pedimos que en esta hora, tú que traes la luz esclarecedora de tu palabra, que tú ilumines nuestros corazones y nos hagas libres de todo aquello que impide el fluir de tu poder y de tu amor en nuestros corazones. Queremos ser absolutamente tuyos. No queremos que el enemigo tenga nada de nosotros. Por eso te pedimos que a través de tu palabra, Espíritu de Dios, tú llegues al fondo de nuestros corazones y que todo dentro de nosotros se ilumine con el poder libertador de tu amor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Amén. Una de las grandes controversias en la iglesia a través de los siglos, especialmente el siglo VIII y el siglo IX, era la controversia con los íconos, con las figuras, con las estatuas, con los cuadros, con el arte. Muchos en la iglesia consideraban que no se podía hacer ninguna representación. Ellos se basaban en parte en lo que dice el libro de Éxodo, de que no podíamos hacer representación de nada que viniera del cielo. Y ellos extendían eso inclusive a las historias y los eventos de las Escrituras. Así que toda representación ellos consideraban que era malo. Por esa controversia duró varias décadas, hasta que finalmente un hombre de Dios llamado Juan de Damasco, era un árabe cristiano, había crecido en la ciudad de Damasco, su nombre era Juan Mansur, eventualmente le entró en la vida religiosa, pero fue él quien trajo con mucha sabiduría un balance y hizo reconocer que había una gran diferencia entre apreciar el arte y adorar estas figuras, estas estatuas, estos íconos que se promovían en las iglesias del cristianismo. Y fue con su sabio balance que se pudo de alguna manera rescatar el arte y reconocer que lo que la Biblia prohibía no era la admiración del arte, sino la adoración del arte, como si se convirtieran en ídolos. Y eso pues cambió todo el transcurso de la historia en la vida de la iglesia. Es cierto que adorar imágenes es condenado en la Biblia. Tú y yo no tenemos que esconder ese hecho. La Biblia nos dice que solo Dios puede ser adorado y Dios mismo no puede ser representado con nada que nosotros rindamos adoración a esa figura o imagen de Él. De hecho, lo que la Biblia dice es que debemos adorar a Dios, pero hay un lugar en nuestra vida para apreciar el arte, aún el arte que recoge o depicta o presenta imágenes bíblicas. Una de las grandes maneras en que Dios ha usado a hombres de Dios ha sido precisamente a través del arte, inclusive del arte del celuloide, las películas, de las imágenes que se presentan, traer a muchos a los pies de Cristo. La película Jesús ha traído cerca de 700, 800 millones de personas a los pies de Cristo en muchos países donde el evangelio inclusive no podía entrar. Entonces, como podemos ver, todo tiene su lugar y podemos tener un balance, pero el punto es este. Algunos piensan que porque eso de alguna manera se zanjó entonces, los ídolos ya no son un problema en la vida del cristiano. Nosotros no adoramos piedra, no adoramos madera, no adoramos imágenes, por lo tanto pensamos que estamos exentos. De hecho, pensamos que no hay manera en que nosotros podamos ser idólatras y ahí nos equivocamos. Porque muchas veces nuestros ídolos son mucho más sutiles de lo que imaginamos. ¿Qué es un ídolo en realidad? En esencia, un ídolo es todo aquello que se eleva por encima del lugar que Dios debe ocupar en nuestro corazón. Todo aquello que se levanta, aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas nobles, si se levantan por encima de Dios y le damos a esas cosas buenas y nobles el lugar que solo Dios merece en nuestro corazón, estamos siendo culpables de idolatría. En ese sentido, cualquier cosa podría entonces ser un ídolo. No solamente las cosas malas que nosotros imaginamos, las adicciones, los malos hábitos, los vicios, son nuestros ídolos sin duda alguna, pero también cosas buenas pueden llegar a ser ídolos que destruyen nuestra vida y nuestra relación con Dios.
y que tienen que ser confesados, renunciados y desechados. De otra manera, se convierten en un tropezadero, como pasaría en la vida de Gedeón, y no solamente para él, sino también para su casa. ¿Cómo entonces podemos nosotros reconocer qué son ídolos en nuestra vida? Vamos a estudiar un poco este pasaje y vamos a ver los principios que allí se reúnen. Mira lo que ha pasado. Dios usó a Gedeón, el hombre menos esperado, el hombre que se estaba escondiendo y que Dios le llamó hombre, varón esforzado y valiente, y lo sacó de aquel mundo privado en que él se encontraba y lo conectó con el poder del ámbito espiritual para entonces llevarlo a una vida pública de conquista y de victoria. Tú sabes que Dios lo usó para derrotar a los madianitas que habían esclavizado a los israelitas por 7 años. Ellos tenían fuerzas superiores, un ejército numeroso de 135,000 soldados, y él con 300 valientes pudo derrotarlos. Si recuerdas la historia pasada en el capítulo anterior. Pero después que toda la guerra termina, después que se unen las otras fuerzas que se habían sido puestas a un lado cuando él salió con sus 300 valientes, ahora los otros soldados que vinieron y persiguieron a estos reyes, Seba y Salmune, los capturaron y les dieron muerte y tuvieron una victoria total sobre sus enemigos. Ahora todo ese pueblo viene a Gedeón y quieren hacerlo rey. Y le dicen, queremos que tú seas Señor sobre nosotros. Y mira la respuesta sabia y prudente de él. Él le dice, no, ni yo ni mi hijo. Ellos le ofrecen la monarquía intergeneracional para que él y sus hijos y sus nietos fueran los próximos reyes de la nación. Y él les dice absolutamente no, ni yo ni mi hijo seremos reyes sobre ustedes. El Señor Jehová será el único rey que tendremos aquí. Y mira qué corazón, qué siervo de Dios. Otros hubiesen aprovechado la oportunidad, pero él la rechaza. Porque él entiende que Israel era una teocracia donde Dios era el rey indiscutible. Más tarde el pueblo no entendería eso y exigirían un rey y lo recibirían. Y tristemente en la historia de la nación serían los reyes cuyos corazones se apartaban de Dios, que apartarían el corazón de la misma nación del Dios que les amaba. Pero en este caso él dice que no. Entonces nosotros apreciamos que Gedeón rechazó esa oferta y sin embargo él hizo otra cosa que se constituyó en un grave error. Él les pidió a ellos que le recompensaran por todo el trabajo y lo que había hecho por la nación. Pidió que del botín que ellos habían rescatado de sus enemigos, estos ismaelitas o madianitas, descendientes de Ismael, todos ellos usaban anillos de oro. Entonces él pidió que les recogieran esos anillos, que se quedaran con todo el resto del botín, todo lo que ellos hubieran alcanzado. Él pidió prácticamente algo que parecía tan pequeño, los aretes o los zarcillos de oro de las orejas de estos hombres. Pusieron un manto y empezaron a recoger, pero de pronto, acuérdate, eran 135,000 soldados. Ellos levantaron el equivalente de 50 libras, más de 50 libras de puro oro. Aún en ese tiempo el oro era apreciado, él realmente lo hicieron rico. Y entonces él se retiró a su casa. Pero él tomó ese oro e hizo de ellos un efod. Un efod en la vestimenta del sumo sacerdote era ese vestido estilo delantal que tenía el pectoral, donde tenían las diferentes piedras preciosas, cada una eran 12 piedras preciosas y cada una representaba una de las tribus de Israel. Y tenía el delantal, corría hasta abajo. Ellos hicieron un efod de puro oro, lo cubrieron, colgaron o cómo lo habrán hecho, pero era de puro oro y él lo constituyó en su casa como un monumento a lo que Dios había hecho. Quizás su intención fue noble, quizás él quería que el pueblo nunca se olvidara de lo que Dios había hecho por ellos. El problema fue que se convirtió en un tropezadero, porque la gente empezó a mirar al éfod y empezaron a adorarlo. De hecho, ese fue el comienzo,
porque después de su muerte no solamente adorarían ese efod, volverían otra vez y escogerían un nuevo Baal, a Baal Berit, el Señor del pacto. Ellos querían un Señor, y como Él no sería su Señor y ellos no querían que Dios fuera su Señor, se buscarían al diablo para que fuera su Señor. Y Baal Berit se convierte en el Señor del nuevo pacto que ellos hacen con la oscuridad. Y ese ídolo sería y traería destrucción, no solamente a la nación y su vida espiritual, pero también a la descendencia del mismo Jerobaal. Los efectos detrimentales de la idolatría siempre impactan nuestras vidas. Toda persona que aún sin darse cuenta levanta un ídolo y lo adora, aún con las mejores intenciones, puede correrse el riesgo de eventualmente tener que darse cuenta de que ha levantado un ídolo que desagrada a Dios. En una ocasión le dijeron a Martín Lutero cuáles eran los ídolos. Y él decía que para uno hacerse un ídolo tenía que romper. Algunos dicen, bueno, es cierto que los 10 mandamientos, yo he mentido, yo he codiciado, yo no he honrado a mis padres, y confesamos esos como pecados. Pero Martín Lutero nos señalaba y nos decía, mira, tú no puedes romper ninguno de los 9 mandamientos u 8 mandamientos siguientes si primero no quebrantas el primero. Porque cuando tú mientes, tú haces un ídolo de la mentira y Dios es verdad. Cuando tú codicias, tú rechazas la provisión de un Dios que ha prometido proveer para codiciar algo ajeno que no te corresponde. Y así él sucesivamente decía que nosotros levantamos ídolos en nuestras vidas y que teníamos que tener cuidado en cuanto a eso, porque los ídolos tienen un efecto detrimental en nuestros corazones. Mira lo que va a suceder en la vida de este hombre llamado Gedeón, y más aún qué va a pasar en la vida de sus hijos como consecuencia directa de estos ídolos que se levantan en sus corazones. Todos los ídolos comienzan con la codicia. La codicia es la puerta que se abre y que nosotros abrimos, que permiten que los ídolos se levanten en nuestro corazón. Fue la codicia lo que hizo que la primera mujer y el primer hombre miraran el fruto del árbol y lo codiciaran, ¿no es cierto? Ese fue el comienzo de la idolatría, y por eso Pablo en Efesios 5:5 dice que la avaricia siempre es idolatría, porque es la llave que abre la puerta a la idolatría. Él no quería que el pueblo se olvidara de él. Él no quería que olvidara la contribución que él y su casa habían hecho. Así que él hizo quizás este éfod, pero se constituyó en un ídolo para él, de tropiezo, para su casa y para toda la nación. Cuando tú y yo tenemos ídolos, nuestros ídolos se hacen posesivos. Porque cuando tú tienes un ídolo que controla tu corazón y tú abres tu corazón a esa codicia para obtener lo que tanto ambicionas, de pronto lo que tú ambicionas se convierte en un ídolo que te hace posesivo. Mira a todas las personas que luchan y hacen ídolos y tú vas a ver esa característica de la posesividad. Mira a un padre, una madre que hacen de sus hijos ídolos. Y tú ves la conducta, se hacen sobreprotectores, porque ellos quieren controlar toda la vida de sus hijos. Ellos tratan de dominar todo lo que pasa en la vida de ellos, porque ellos sienten que saben lo que están haciendo con sus hijos. La cuestión es esta: nuestros hijos crecen, se hacen adultos, ellos llevan sus propias vidas, pero cuando nosotros hacemos ídolos de ellos, nosotros queremos, por supuesto, hacer todo lo que está bajo nuestro control para dominar las vidas de ellos. Recuerdo un amigo mío, un amigo de mi niñez, era único hijo, y recuerdo su mamá muy cariñosa. Ella amaba a su hijo con todo su corazón, pero mirando atrás ella había hecho un ídolo de su hijo. Su hijo no podía ir a ninguna parte sin que su mamá estuviera pendiente, aun cuando ya era un joven adulto, aun después que se casó. Él tenía que venir primero a la casa de la mamá a cenar, para después ir a cenar con su esposa. Y te imaginas la cantidad de problemas que surgieron. Cuando nosotros hacemos ídolos, queremos controlar las circunstancias
de los ídolos que servimos, ¿no? Cuando un hombre se hace de un ídolo de una mujer o una mujer hace un ídolo de un hombre, se hace posesivo, tú lo observas, ¿verdad? Trata de controlarlo, trata de dominarlo porque teme perderlo, ¿no es cierto? Y ese ídolo ocupa el puesto que solo Dios debe tener en nuestro corazón. Nosotros caminamos por fe. Nuestra vida entera tiene que estar en las manos del Dios que nos creó y nos hizo. Nosotros confiamos en que Él nos cuida. Nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias como si todo dependiera de nosotros. Es cierto que tenemos que hacer nuestra parte, pero no podemos ser posesivos con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, porque en cualquier momento Dios puede reclamarlas y decirnos, devuélvemela. Y en ese momento, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, en el caso de ellos hicieron este éfod que nació de su codicia y después se convirtió en algo que los poseía a ellos y los controlaba a ellos. Nota también que los ídolos que nosotros hacemos y permitimos que se levanten en nuestro corazón tienden a poseernos de tal manera que nos aíslan de nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Cuando tú y yo tenemos ídolos, inmediatamente nuestros ídolos se levantan en contra de la adoración y el servicio que tenemos que dar a nuestro Dios. Considera un hombre, un alto ejecutivo de una compañía, por ejemplo, un hombre que tiene su propia empresa, un hombre que trabaja arduamente, pero que de pronto su trabajo le absorbe de tal manera que no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para su esposa y solo vive para hacer dinero y hacer dinero. Él piensa que está cumpliendo con su papel, piensa que le está proveyendo las necesidades materiales de su casa. Él piensa que su rol es uno de proveedor, pero no está proveyendo el aspecto emocional y espiritual de su casa. Y cuando eso suceda, inevitablemente se crean heridas en los corazones de la familia. ¿Y cuántas personas no han tenido todo lo material y al final han perdido el amor y la familia? ¿Por qué? Porque al hacer un ídolo de cosas que eran menos importantes que la familia, de pronto terminaron teniendo lo material, pero perdieron las cosas que eran importantes para ellos. Mira lo que pasa con el hijo de Gedeón. Gedeón tenía muchos hijos. De hecho, si tú lees la escritura, dice que después que él regresó y fue a su casa, evidentemente él tenía más de una esposa, tenía muchas esposas y llegó a tener hasta 70 hijos. ¿Te imaginas eso? Pero aparte de eso, también tuvo hijos fuera de la casa y tenía una concubina que tuvo un hijo que se llamó Elimelec. Elimelec significa mi padre es rey. ¿No te parece interesante que el hombre que había rehusado ser rey le había puesto de nombre a su hijo, mi padre es rey? O quizás no fue él, quizás fue la mamá la que le puso el nombre. Todavía la imagen de él como rey había quedado plasmada en la imaginación, no en la realidad, pero en la imaginación del pueblo. Pero este hijo nace separado del resto de su familia. Él se cría en la ciudad de Siquem, y esta ciudad es una de las ciudades más importantes de este periodo. Pero nota que él está totalmente separado del resto de la familia. Sin duda, él tiene heridas en su corazón. Quizás él siente la herida del padre, la ausencia de su padre en su vida. Él sabe que no es uno de los hijos legítimos y crece con profundos resentimientos. Y este déficit emocional, esa herida es lo que va a abrir su corazón otra vez a través de la codicia para ambicionar aquello que no le corresponde. Y eso es lo que va a suceder con él. Nuestras heridas emocionales nos hacen vulnerables a que se abren nuestros corazones espacio para levantar ídolos. Porque a veces tratamos de satisfacer las heridas que llevamos con las cosas que no debemos. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Así que este Elimelec, mira lo que hace. Él va donde la tribu, después de la muerte de su padre. Elimelec, mi padre es rey. Su nombre, él va donde los ancianos de la ciudad de Siquem. Y le dice, mira lo que va a pasar ahora. Mi padre dejó 70 hijos y ustedes van a tener que rendirle cuentas
a 70 hombres que nacieron y son los hijos de Gedeón, pero yo nací aquí mismo, esta es mi casa, yo pertenezco a ustedes, yo soy de la familia de Siquem. Entonces saben que, ¿por qué en vez de tener a 70 señores, no solo me tienen a mí? Yo soy carne de ustedes. Y de esa manera, él usurpa el lugar que su propio padre había rehusado. Y él llega a ser el rey y lo primero que hace es hacer que 69 de sus 70 hermanos mueran. Él quiere evitar la competencia. Nuestros ídolos nos aíslan. Él quería evitar toda la competencia. Él quería un lugar solo para él. Él no quería que nadie se acercara. Esto es mío, decía él, y nadie lo puede tener. Y para evitar que hubiera competencia, él destruye al resto de sus hermanos. Uno solo sobrevive, uno de los menores, uno llamado Jotán. Es el único que sobrevive, porque muchas veces cuando se levantan ídolos en nuestros corazones, quieren desplazar a otros para nosotros ser los que ocupamos ese lugar. Pero mira esto, si Dios no nos ha llamado a eso, estamos usurpando lo que no nos corresponde. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Él está usurpando un lugar que no le corresponde. Dios no le llamó a eso. Él lo hizo por su propio corazón, porque sintió la codicia, ambicionó algo que su padre no le había dado y que él aspiraba. Y el resultado fue terrible, porque él mató a todos sus hermanos. El desastre que vendría sería terrible. Y eso pasó repetidamente en la Biblia. Lo vemos también en el caso, por ejemplo, de Absalón, el hijo del rey David. Tú conoces la historia. David tuvo también la misma situación de Gedeón. Él tuvo muchas mujeres, tuvo hijos en varias mujeres que llegaron a ser parte de su harem. Y entonces él tiene hijos que compiten entre ellos. Y Absalón tiene una hermana llamada Tamar y tiene un medio hermano llamado Amnón, que era hijo de otra mujer. Y eventualmente abusa de la hermana de Absalón y él se venga matándolo. Y él tiene que huir de la presencia del rey. Pasan años y después de muchos años él regresa otra vez. Pero su corazón está herido. Su corazón está lastimado porque David no obró y estableció justicia y disciplinó al hijo Amnón. Eso se pudo haber evitado. Pero mira lo que pasa. Él empieza a codiciar y aspirar el puesto de su padre. Y eventualmente se crea una situación que va a llevar a una guerra civil. Entonces mira lo que sucede. Ese espíritu de Absalón es el mismo espíritu de Abimelech. Entonces el resultado es terrible porque él permite que un ídolo se levante en su corazón. Pero nota esto, no solamente eso sucede, lo terrible de tener ídolos en nuestro corazón es que no solamente nuestros ídolos nos aíslan y nuestros ídolos nos hacen codiciar lo que no debemos codiciar, nuestros ídolos nos consumen. Y eso es lo que va a pasar con Gedeón y su casa. Sus hijos han muerto, solo quedan dos, queda Jotán y queda también Abimelech. Y nota lo que sucede. Jotán, cuando él ve lo que está sucediendo y logra escapar, él sube a un monte, el monte Gerizim, a la distancia. Él le grita a su hermano. En el capítulo 9 nos dice lo que él le dice. Él va a darle una preciosa parábola. Él le va a decir, mira lo que ha pasado. Y sus palabras van a ser proféticas. Él les va a decir, mira lo que ha pasado. Los árboles del bosque han querido elegir un rey. Y cuando fueron a los grandes árboles y fueron al árbol de olivo, el árbol de olivo dijo, no, ese no es mi llamado. Yo he sido llamado a hacer olivos, a dar olivas para el aceite, es muy importante. Entonces fueron a la higuera, le dijeron, queremos que tú seas rey sobre nosotros. Y la higuera dijo, no, porque mi llamado es otro, mi llamado, Dios me llamó a hacer higos y a eso me dedico. Y entonces fueron al tercero, fueron a la vid y le dieron, vid, queremos que tú seas rey sobre nosotros. Y la vid dijo, no, porque Dios me ha llamado a dar uvas para que se haga el vino.
Y entonces, como no te encontraban quién fuera su rey, los árboles del bosque dijeron, pues vamos a la zarza. La zarza es un árbol pequeño que ni siquiera puede dar sombra. Y le dijeron, tampoco da fruto. Y le dijeron, queremos que tú seas rey sobre nosotros. Y mira lo que hace. Él dice, está bien, yo acepto. Pero como no puedo dar sombra, el que no esté dispuesto a aceptarme, entonces lo quemo para que ya no pueda seguir adelante. Y eso es lo que sucede con nuestros ídolos. Nuestros ídolos nos consumen, nos acaban, nos destruyen, porque no tenemos la paz que necesitamos con Dios. Eso es lo que va a pasar con Abimelech. Eventualmente él va a perecer. Él va a perecer porque Dios le va a pasar factura. Y los mismos ancianos de la ciudad de Siquem son los que lo van a traicionar. Y eventualmente él va a encontrarse que va a venir contra ellos buscando venganza. Y ahí una mujer lo va a matar cuando va a lanzar algo desde arriba, desde la ciudad, y lo va a matar. Pero el punto es este, mira, nuestros ídolos nos consumen, nos destruyen. Dios no desea que tengamos ídolos. Es importante que tú y yo examinemos nuestro corazón, si hay ídolos en nuestros corazones. Nosotros podemos hacer ídolos de cosas buenas o de cosas malas, pero esos ídolos nos destruyen. Nuestros ídolos pueden llegar a ser cosas que nos controlan. Hoy día nosotros vemos que muchas personas luchan con sus ídolos. El materialismo se ha hecho un ídolo. La pornografía se ha hecho ídolo para muchas personas y luchan y quedan entrampados en hábitos terribles y necesitan la liberación que solo el Espíritu Santo puede darles. Gedeón cometió un error y afectó a toda su casa. Lo bueno es que en Jesucristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas de libertad. Pero lo que tenemos que hacer es poner a Jesucristo en el centro de todo. Reconocer que Él es el Señor de todos, que nuestra vida está en sus manos, que todo lo nuestro está en sus manos, que aún los que servimos al Señor, todo lo que tenemos, todo es del Señor y nosotros le servimos a Él primero. Porque cuando ponemos a Jesucristo primero, todo lo demás cae en su lugar. Entonces podemos caminar en victoria y tener su paz. Entonces yo te invito en esta preciosa oportunidad que vengamos al trono de la gracia del Dios que nos ama y le digamos, Señor, examina mi corazón. Y si hay ídolos en mi corazón, Señor, los traigo y los pongo delante de ti. Oh Señor, muéstrame y no permitas que nada ni nadie gobierne sobre mi corazón, sino solo tú. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que servimos a un Dios que merece nuestra más preciosa adoración. Señor, sabemos que el enemigo es bien sutil y él busca la manera de disuadirnos y de persuadirnos para que busquemos otros ídolos, Señor, y los adoremos a ellos y le demos lo mejor de nosotros. Señor, no permitas que nada ni nadie se haga un ídolo en nuestro corazón que no seas tú. Señor, si algo se ha levantado en nuestro corazón que ha tomado el lugar que solo te corresponde a ti, entonces queremos traerlo delante de ti, presentarlo y renunciar a él y pedirte, amado Dios, confesamos y renunciamos a todo lo que haya en nuestro corazón que se haya constituido en un ídolo. Te pedimos, Dios, que tú lo separes de nuestras vidas y que nosotros podamos servirte primeramente a ti. Porque cuando te servimos a ti primero, entonces, como descubrió Abraham, aún las cosas que se hicieron ídolos, tú puedes volver a confiarlas en nuestras manos, como hiciste con Isaac. Así que, Padre amado, nosotros te entregamos nuestro corazón y declaramos que solo tú eres el Señor de todo en nosotros. Que todo lo que hay en nosotros, que se haya levantado en oposición a ti, te pedimos que tú lo remuevas de nuestra vida en el poderoso nombre de nuestro Rey Jesucristo. Gracias por escucharnos, Señor. Amén, amén y amén.
Te envío con la bendición que siempre acostumbramos darte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Levante su corazón. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. ¿A quién iré si solo tú tienes esperanza de vida eterna, Señor? ¿A dónde me esconderé? Tú eres mi refugio, eres mi esperanza, Señor. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh